Esto es Mar de Leva, el podcast de la revista Marea. Bueno, buenas tardes, Sara. Sara Cuentas, muchas gracias por recibir esta invitación y por aceptarla. Pues desde hace un tiempo estamos explorando en Revista Marea esta nueva forma de diálogo, de conversación, de texto, que nos da además la oportunidad de conectarnos con personas que están en muchos lugares del mundo y bueno, dentro de esas personas, por supuesto, estás tú. Entonces, muchas gracias, Sara, por aceptarnos este diálogo, por aceptar esta invitación nuevamente de Revista Marea. Hoy vamos a conversar en este nuevo podcast de Revista Marea sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú, un tema que todavía sigue siendo tabú, un dolor que sigue allí, digamos, impregnado en la historia de este territorio grande que somos y que por tanto debemos seguir conversando y conociendo, pero que además se reactiva recientemente por varios debates a los que vamos a llegar ahorita. Entonces yo quisiera empezar, Sara, pues preguntándote, ¿quién es Sara? ¿Quién eres tú y qué le quieres contar a esta revista Marea de tu historia? Para que quienes nos van a escuchar pues también se enteren con quién están dialogando. Muchísimas gracias, Alejandra, y sobre todo a la revista Marea por esta iniciativa fabulosa de sentipensar la vida y de comunicar aquellos temas que normalmente no salen en los medios de comunicación generalistas. Para nosotras es un placer estar aquí. Sara Cuentas Ramírez es hija de guayocundas y capullanas, de parte de la línea materna, y de comunidades originarias quechuas, específicamente del Cusco, de parte de la línea paterna. Activista feminista descolonial, exiliada del capitalismo, como bien señala María Galindo, más allá de reivindicar nuestra condición de migrantes, y en este caso de mujer migrante en Europa, específicamente en España, pues hay también una connotación política, económica, medioambiental, que lleva a muchas personas a migrar, a decidir trasladarse también a vivir a otros continentes, a otros territorios. Y parte también de esta decisión tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, Alejandra. Entonces, desde ahí yo me sitúo, desde esta mujer con raíces andinas, con raíces originarias quechuas y capullanas y guayocundas, de mujeres que lideraron en la época del preincanato, lideraron también comunidades y territorios. Seguro tenemos mucho más por conocer de Sara, pero bueno, vamos a ir avanzando en la conversación y seguro allí podremos hacer otras conexiones con tus trayectorias, con tus decisiones, con tu vida. Sara, vamos a empezar a conversar sobre este tema difícil de las esterilizaciones forzadas en el Perú. La presidencia de Fujimori se dio entre 1990 y el 2000. Fue una presidencia que resonó mucho en otros territorios de América Latina y el Caribe por las violencias, por las fuertes violencias que fueron denunciadas a nivel internacional. ¿Sí? Una presidencia que fue señalada como dictadura también. Y bueno, sabemos que allí hay como muchas discusiones, muchos debates todavía abiertos, muchas cosas sin esclarecer. Pero hay un tema en particular, una violencia más bien en particular, que fue denunciada con mucha fuerza, pero que sigue todavía siendo parte de esos silencios que se nos imponen, que fueron las esterilizaciones forzadas. Quisiéramos, Sara, que nos cuentes en ese contexto de la presidencia de Fujimori entre el 90 y el 2000, ¿en qué consisten esas esterilizaciones forzadas? Yo te voy a hacer 3 preguntas acá para que tú ya lo diles en el diálogo. ¿En qué consisten esas esterilizaciones forzadas? ¿Quiénes las ejecutaron? ¿Eran una política de gobierno? ¿No eran una política de gobierno? ¿Contra quiénes las ejecutaron? Y ese contra quiénes de qué pues, nos puede hablar. Y una última pregunta, quizás ahorita vuelvo sobre ella porque sé que estoy dejando muchas acá en el tintero, es
cómo reaccionaron en su momento las organizaciones de mujeres y feministas, que sabemos que es otro tema complejo allí y que nos interpela y nos sigue mostrando pues no solo nuestros dilemas, los niveles de racismo muchas veces dentro de los feminismos, sino que también nos muestra hacia dónde tendríamos que caminar. Entonces, bueno, con esa gran pregunta que tiene estas subpreguntas más pequeñas, pues te dejo, Sara, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta que creemos que es importante, más aún que ahora se ha abierto todo un proceso de juicio a Fujimori. Estamos todavía en la etapa previa donde el juez tiene que decidir si va a juicio o no por el delito de esterilización forzada. Y en realidad, hacer énfasis de que las esterilizaciones forzadas en el Perú no son un caso aislado. Ya ha habido esterilizaciones forzadas en diversos países. El año pasado se denunció desde Canadá, desde las comunidades originarias, de esta política también intrusiva, maltusiana contra los cuerpos de las mujeres, no cualquier mujer, ¿no? Mujeres de comunidades originarias, indígenas, las que son leídas como excedente de población. En 2014 en la India, específicamente con las mujeres Dalit, ¿no? La casta más baja en la India, también se supo de casos de cientos de mujeres esterilizadas sin su consentimiento, y así sucesivamente en diversos territorios. Esto viene de las políticas de Cairo, del Cairo, ¿no? De las políticas de población del Cairo 94, donde muchos gobiernos se comprometen a impulsar políticas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva. Y en este sentido, el presidente Fujimori, en ese entonces, se comprometió durante su gobierno a que la década de los 90 iba a ser la década de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de hecho él fue el primero, el único presidente que fue a la conferencia de Beijing en el año 95. Y en esta conferencia de Beijing, acompañado por un grupo de feministas institucionales, que nosotros las llamamos así porque vienen, sobre todo son feministas de ONGs, estuvo en esta conferencia y habló con claridad que iba a ser la década de los 90, la década de la salud reproductiva de las mujeres, y que se iba a comprometer a que iba a mejorar la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres peruanas. Sin embargo, como tú bien ya lo has señalado, en su gobierno dejó mucho que ver con estos compromisos supuestamente de derechos humanos, de ampliación de las libertades democráticas, de respeto también al Estado de Derecho, porque hubo un autogolpe de Estado, ¿no? Y este autogolpe lo dio en una especie de triunvirato donde se coludió con el general Hermosa Ríos, ¿no? De parte de todas las Fuerzas Armadas, y con Vladimiro Montesinos, que ya sabemos por sus antecedentes todo el acto de corrupción que hubo detrás de esta figura personificada en el asesor presidencial, que fue esta persona, asesor del presidente Alberto Fujimori. Para nosotras, este triunvirato también generó una especie de mecanismo de control de las poblaciones para que las poblaciones no se opusieran a cualquier medida que tomara este gobierno. Una de las consecuencias, ¿no? que evidenciamos como parte de esta dictadura ha sido las esterilizaciones forzadas, que empiezan a gestarse desde el año 1995, cuando en el Congreso de la República, con mayoría parlamentaria fujimorista, deciden aprobar una serie de medidas, ¿no? legislativas donde la AQB, la anticoncepción quirúrgica supuestamente voluntaria, por eso es AQB, se iba a aplicar como un método definitivo, cuando en realidad la AQB no es un método definitivo, no es un método de planificación, perdón, es un método definitivo y que se iba a aprobar como un método de planificación familiar. A partir de ahí ya se empezó a gestar esta idea de que se necesitaba esterilizar a las mujeres, de que se necesitaba no a cualquier población, sino a una población que estaba en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema pobreza, y que sobre todo se ubicaba en las zonas altoandinas, quechuas, aymaras y en las zonas de la selva. Esa fue la intención del gobierno de Alberto Fujimori para aplicar una política que llamó Plan Nacional, ¿no? de Salud Sexual y Reproductiva, que en realidad no fue un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, porque detrás de ese plan
se esterilizó a cientos de miles de mujeres sin su consentimiento. De hecho, hay una revista, la revista Oiga, si no me equivoco, que evidenció que había un plan verde donde ya se había gestado cómo se iba a esterilizar a las mujeres, a qué sector de población y sobre todo con la finalidad de que este excedente de población ya no volviera a ser un problema nacional, porque se suponía que la pobreza estaba vinculada a los territorios donde había terrorismo, porque hemos de recordarnos que veníamos ya de 10 años anteriores de violencia política, donde el Estado empezó también una cruenta guerra al interior del país y también enfrentamientos con grupos armados de oposición, ¿no? Como bien señala Amnistía Internacional, y que generaron también una guerra interna y muchas desapariciones, muchas violaciones a los derechos humanos que generaron también un gran desplazamiento de población hacia las grandes ciudades. O sea, las esterilizaciones forzadas se dieron en un contexto de posconflicto y que la población, sobre todo indígena, estaba con un miedo terrible a denunciar cualquier situación que viniera cometida de violación de los derechos humanos por parte del Estado porque podía ser tildada de terrorista. Por lo tanto, cuando las mujeres son sometidas, ¿no?, en sus autonomías, en su derecho a decidir, son sometidas por parte del gobierno de Fujimori, muchas de ellas tenían miedo a denunciar, tenían miedo a evidenciar lo que estaba sucediendo. Eso es lo que pasó en esos años. ¿Qué pasó con el programa de planificación familiar? En ese entonces, llegados de Beijing, hubo un acuerdo, un convenio con algunas organizaciones de mujeres, de derechos humanos de las mujeres, para que ellas se encargaran de liderar toda la parte de sensibilización hacia el sector, hacia el gran sector de mujeres a quien iba dirigido este programa, y el gobierno se iba a encargar de la intervención médica, directamente las AQBs. Empezó el programa y en el año 97, a través de Josefa Ramírez, que es mi madre, que trabajaba en el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, en Huancabamba, en el norte de Perú, frontera con Ecuador, se evidenció por algunas promotoras de derechos humanos que eran lideresas indígenas, que se estaba esterilizando a las mujeres sin su consentimiento en los llamados festivales de AQB, ¿no? Porque se organizaron festivales en todo el país, donde se convocaba, el personal médico convocaba con engaños, con acciones coercitivas, con amenazas, convocaba a todas las mujeres, ¿no?, para que vengan a esterilizarse. Pero eran mujeres que estaban en edad reproductiva, muchas a partir de 18 años, ¿no?, 20 años, en unas franjas de edad donde todavía ellas podían tener familia. Entonces, es ahí donde en el año más o menos entre 96 y 97 se evidencia esto que estaba sucediendo, y Julia Tamayo, una feminista, abogada, defensora, fundadora de CLADEM, ¿no?, del Centro Latinoamericano para los Derechos de la Mujer, que me imagino que también lo conocen en Colombia, fue la que decidió, porque eran muy amigas con Josefa Ramírez, fueron las que decidieron impulsar esta investigación, ¿no? Una investigación que fue con apoyo absoluto de CLADEM en un principio, porque hemos de decir que el movimiento feminista en Lima guardó un gran silencio cuando se le pidió que se sumara al proceso de denuncia. Vale, Sara, muchas gracias por esta información y por resumirla así, que yo creo que nos enseña mucho también, nos da muchos elementos a quienes estamos en otros países y no necesariamente conocemos este contexto social, político, en el que se dieron las esterilizaciones forzadas en contra de las mujeres en el Perú, que como tú bien señalas, no es un hecho aislado, no es un hecho que solo responde a las dinámicas, digamos, del Perú, sino que también lo hemos visto en otros países. Creo que para países como Colombia, por ejemplo, todavía tenemos allí mucho por explorar, por entender cómo se han dado, y en esta medida tener estos referentes de lo que ustedes han hecho, pues creo que es muy importante, seguramente para muchos otros países. Podríamos hablar, Sara, entonces, que se trata de una política de Estado, de un programa completo para esto, digamos que no estamos hablando de algo que se hizo en silencio, que se hizo en la clandestinidad, había un programa
paradójicamente, de salud sexual y reproductiva, que es el marco, si se quiere, grande sobre el que se realizan las esterilizaciones forzadas. Quisiera que nos detuviéramos allí un momento y bueno, nos has hablado también de cómo fue el papel de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, que bueno, esto es un tema que es bastante álgido y que requiere de nuestra revisión, que requiere de nuestras miradas críticas también allí, de preguntas y reflexiones que tenemos que hacer, porque de esto seguramente hay muchas vigencias todavía hoy, y por eso pues se habla de unos feminismos institucionalizados y que han hecho alianzas en este tipo de contextos muy dañinas para las mujeres indígenas, para las mujeres negras, para mujeres empobrecidas. Allí, Sara, quisiera que nos detuviéramos un momentico más en esta información que nos das, en quiénes las ejecutaron, cómo funcionaban, ¿sí? Y sobre quiénes. Yo sé que ya nos has hablado un poco, pero quiero que lo profundicemos un poco más, porque las imágenes, digamos, de las mujeres que hoy están en las calles exigiendo, ¿sí?, que esto tenga un peso jurídico, que no quede impune. Vemos sobre todo mujeres indígenas, sobre todo mujeres campesinas. Hay un componente allí racial y étnico de esas esterilizaciones de clase que lo estabas nombrando, pero quisiera que nos detuviéramos un poco más en estos, Sara, sobre quiénes la ejecutan, cómo se dan esos festivales, pero además sobre quiénes y por qué han encontrado ustedes en el trabajo de tantos años en términos de las razones, ¿sí?, de los por qué se dirige hacia las mujeres empobrecidas indígenas del Perú. Sí, como decíamos nosotras, esta política no ha sido una política aislada del Ministerio de Salud y de unos cuantos médicos que asumieron por cuenta propia esterilizar de esta manera a las mujeres. Eso no fue así. Formó parte de una política de Estado en este plan nacional, ¿no?, de salud sexual y reproductiva al cual se comprometió Alberto Fujimori, y de hecho este plan estaba directamente monitoreado por la Presidencia de la República, una oficina de la Presidencia de la República. Cada mes, y esto de manera sistemática, se informaba a esta oficina de la Presidencia de la República, se les informaba a través del Ministerio de Salud cuántas cuotas de mujeres esterilizadas se estaban cumpliendo mensualmente. Esto es así, está en las investigaciones de Julia Tamayo, está también en las investigaciones de la Defensoría del Pueblo, quien hizo también una revisión exhaustiva de cómo se dio este plan sistemático, ¿no? Entonces, cuando Fujimori sostiene que él no es el autor mediato, o su defensa sostiene que no es el autor mediato, para nada ¿no?, está diciendo una verdad, porque en realidad Fujimori lideró esta política de esterilizaciones forzadas, y nosotras queremos decir política de esterilizaciones forzadas, porque no fue, como le han querido llamar, un plan, ¿no?, de salud sexual y reproductiva. Un plan de salud sexual y reproductiva, primero que nada, piensa en la autonomía de las mujeres y respeta el derecho a decidir, ¿no?, el derecho informado a decidir de las mujeres. No sucedió así. De hecho, esta política malthusiana, ¿no?, además de ser malthusiana, patriarcal, pero además también racista, porque incidió hacia los cuerpos de las mujeres de las comunidades andinas, de las quechohablantes, de las aymaras, de las mujeres de las zonas rurales, de las mujeres de las zonas de la selva, las más alejadas del país, de las que estaban viviendo en situación de pobreza extrema, y también a consecuencia de la violencia política que todavía se estaba llevando y que todavía estaba muy viva en sus comunidades. Un plan que iba directamente a combatir la pobreza a través de los cuerpos de las mujeres que eran consideradas excedentes de población, tal como señala ese plan verde que Fujimori, con este triunvirato, ¿no?, junto con Vladimiro Montesinos y con el general Hermosa, planificaron para controlar a la población, y porque además se decía que había que controlar el terrorismo, y que controlando el nacimiento de las personas pobres, donde supuestamente están los territorios donde más abundan, ¿no?, personas que pueden
hacer un problema al Estado en términos de levantamiento de armas o generar una situación de violencia, pues se necesitaba controlar a este tipo de población. Población que no importa, población que según la interpretación de las personas que viven en Lima y según los gobernantes que ha tenido el Perú, es población que no contribuye para nada, ¿no?, al desarrollo del país. Pero eso forma parte de una estructura colonial racista que todavía sigue permeando nuestras conciencias, porque más del 70% de la población del Perú es población de origen indígena, población de origen andino. Y qué decir de la población afrodescendiente, que es la más olvidada de las olvidadas, porque si el racismo se ensaña contra la población indígena, imaginémonos cómo se ha ensañado en estos últimos años contra la población afrodescendiente. Entonces, eso es lo que nosotras queremos evidenciar y denunciar. No ha sido cualquier cuerpo de las mujeres. Además, se pensaba que las mujeres de las zonas rurales, las mujeres de las zonas quechuas, aymaras, parían como conejas, porque de esa manera también lo interpretaban, ¿no? ¿Para qué vas a parir como coneja? Les decían así los mismos doctores a las mujeres, si al contrario, ahora cuando te hagamos este pequeño cortecito, dejarás, ¿no?, de tener hijos y entonces ya serás menos pobre, porque como tienes muchas bocas que alimentar, entonces tú vas a generar gastos a tu familia, gastos a la comunidad, gastos a tu región y gastos al Estado peruano. Esta era la interpretación. Por eso se pensó también, ¿no?, incidir en estas zonas, porque según la interpretación occidentalizada, ¿no?, etnocéntrica de quienes viven en las zonas urbanos, sobre todo de las grandes capitales, se piensa que las mujeres de estas zonas no tenemos capacidades, no sabemos pensar, no podemos decidir por nosotras mismas, somos ignorantes, y además la mayoría, es cierto, estaba en una condición de analfabetismo. Y entonces se aprovecharon de esa condición de analfabetismo también para hacerles firmar documentos conforme ellas estaban dando un consentimiento. El caso, por ejemplo, de Esperanza Guayama, una de las compañeras que es una gran amiga nuestra, que ha sido una de las figuras de mayor denuncia y de mayor visibilidad, porque es la que ha liderado parte también del movimiento de mujeres organizadas para denunciar las esterilizaciones forzadas que son afectadas directas, es que, por ejemplo, estando 3 meses de embarazo, la intervienen, ¿no?, la esterilizan, ella continuó con el embarazo porque ni se enteró que le hicieron, y a los 8 meses su niño ya estaba muerto en el interior del vientre. Pudo haberse muerto ya también, pudo haber fallecido ya también, ¿no? Y ella misma sostiene, les estaban poniendo anestesias que normalmente le ponen anestesia a las vacas, ¿no?, al ganado, le estaban poniendo esa anestesia en lugares donde no había ningún instrumento quirúrgico, ningunas condiciones de salubridad para poder intervenir a las mujeres. Además, las intervenían y las ponían en fila una tras otra, les dejaban que descansen al menos media hora y después las enviaban a sus casas, cuando ellas vivían a 5 horas caminando de la capital de la provincia hacia sus caseríos y a sus comunidades. Entonces, sabemos muy bien que una intervención bien hecha desde AQV, de anticoncepción quirúrgica voluntaria, una intervención bien hecha, no genera las secuelas que ha generado en estas compañeras. Pero, ¿qué ha pasado? La mayoría del personal que fue a intervenir de manera quirúrgica a las mujeres era personal en prácticas, no tenían experiencia, era personal que estaba necesitando subir de nivel profesional y por lo tanto el gobierno se aprovechó de ello para imponerles que cumplieran estas cuotas mensuales para que así las pudieran trasladar a otros hospitales donde había mejores condiciones y más cercanos a las ciudades. Entonces, mucho de este personal recibió órdenes. De hecho, en Piura, en el norte del país, hubo un grupo de profesionales médicos que se opusieron y dijeron, nosotros no vamos con estas prácticas, pero fueron los poquísimos, porque el resto, como digo yo, había una condición de miedo, había una condición también de sumisión frente a gobiernos que tenían el poder no solamente político, sino también militar, como en el caso de Alberto Fujimori, y porque veníamos de 2
casos muy terribles en el año 92 y en el año 91, que hubo una matanza en Barrios Altos y una desaparición de estudiantes universitarios de la Universidad de La Cantuta, y dentro de la misma lógica de actuación del gobierno de Fujimori, pues había una represión enorme contra quien se opusiera a su gobierno. Era prácticamente una dictadura. De hecho, yo recuerdo que estaba todavía en la universidad entre el año 93 hasta el 97, y la universidad, parte de mis estudios universitarios los hice en una universidad militarizada. Estaban los militares revisándonos permanentemente la entrada y la salida de las personas que estudiábamos en el recinto universitario, sobre todo en los recintos públicos. Entonces, toda esa carga política, toda esa carga de violencia que estaba enraizada todavía en la población es lo que permitió que con impunidad se dieran las esterilizaciones forzadas. Y las mujeres, ¿no? ¿Por qué decimos forzadas? No porque las mujeres decían vamos a bajar, decían sí al personal médico y bajaban, es que les mentían. Hay una forma de forzar también a las mujeres, ¿no? De decirles, ya no vas a recibir la ayuda de alimentos si es que no vas y que te hagan ese cortecito, porque ni siquiera les explicaban de qué se trataba, le decían que era un cortecito que les iba a ayudar a planificar su familia, no les decían que ya no iban a tener más familias, sino que les iban a ayudar a planificar. A otras les emborracharon a sus compañeros, ¿no? A sus esposos, para que sus esposas las obligaran a bajar a la capital de la provincia para ser esterilizadas. A otras las encerraron, les mintieron que era una revisión del Papa Nicolau. Cuando se dieron cuenta de lo que les estaban haciendo, hicieron huir y las encerraron a muchas en centros escolares o en locales donde se iban a hacer estas operaciones. Les mintieron, o sea, el hecho de lo forzado no significa que las hayan cogido a la fuerza, que también hubo situaciones donde las cogieron a la fuerza, sino también toda esa mentira detrás de esta política pública que fue encaminada a impedir los nacimientos. Por eso, nosotras también sostenemos que es un genocidio, ¿no? Porque se sabe por la misma investigación de Julia Tamayo, por la investigación que hizo la Defensoría del Pueblo, que hubo más de 245,000 mujeres esterilizadas y unos 21,000 hombres que se les hicieron la vasectomía. Entonces, no solamente fueron mujeres, también fueron algunos hombres de estas comunidades originarias, de estas comunidades en situación de empobrecimiento. Para nosotras es fundamental que esto se sepa. Ahora, las mujeres, muchas, no es que no quisieron denunciar, es que muchas han estado cansadas, algunas han muerto, algunas han fallecido también durante la operación, como el caso de Mamérita Nestanza, ¿no? Otras, hay evidencias directas de cómo se esterilizó a las mujeres y lo que hicieron, que incluso les dejaron instrumentos quirúrgicos dentro de su cuerpo para que vean el grado de preparación que tenía el personal médico. Pero más allá del hecho directo del personal médico está la responsabilidad de quien gobernaba en ese momento y quien planificó de manera sistemática esta política para esterilizar a las mujeres. Porque no esterilizaron a las mujeres de las ciudades, no esterilizaron a las mujeres de las clases medias, no esterilizaron a las mujeres de los sectores más pudientes del país, esterilizaron a las más pobres de las pobres, esterilizaron a las indígenas, esterilizaron también a las afrodescendientes y también se sabe que esterilizaron a las compañeras LGTBI. Entonces, para nosotras es importante que se sepa eso y no como ahora la defensa está diciendo que fue un hecho concreto o casos concretos de personal médico que cometió imprudencias, ¿no? que cometió errores al momento de operar y que no supo operar. No se trata de eso, se trata de una política sistemática y muy bien pautada y muy bien dirigida por Alberto Fujimori. Sí, Sara, y acabas de decir una cosa que nos da la entrada a este último, si se quiere, punto. Nos vamos a quedar con muchas dudas y yo quiero recordar que Sara ha escrito para Revista Marea y que hay un texto específicamente que nos habla en más detalle sobre esto que Sara nos está contando en este momento, por si queremos profundizar un poco más. Pero además nos estás diciendo, Sara, algo que es importante y es en este momento.
¿no? Nos estás diciendo que algo está pasando en este momento. Mira, somos países vecinos y muy poco sabemos nosotras de lo que está sucediendo hoy en el Perú y de este debate, digamos, que se reabre, que estaba allí, que siempre ustedes lo han mantenido en la discusión, pero quisiera que en estos minutos que nos queda nos contaras qué está pasando hoy. ¿En qué están ustedes? ¿Por qué se reabre esta discusión? Bien, las mujeres han denunciado ante la Fiscalía y de hecho, gracias a toda la incidencia que se hizo con diversas organizaciones de derechos humanos y sobre todo con las organizaciones de mujeres afectadas por las esterilizaciones, sobre todo de AMPAEC, de la zona de Anta del Cusco y de la AMBA, que es la Asociación de Mujeres de la provincia de Huancabamba, que fueron las dos organizaciones impulsoras de esta denuncia. Se logró que en el 2015 el gobierno peruano eh, creara el Reviesco, que es el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada. A través de este registro se han empadronado más de 5.000 mujeres. Ha sido muy difícil, como digo, llegar a las comunidades y porque todas están muy cansadas. No todas se han registrado y porque todas sí están como muy agotadas. La confianza en el Estado peruano es muy débil de parte de la población. Pero aún así, ya 5.000 que se hayan registrado, más de 5.000 en este registro de víctimas, ya te da una pauta de lo que ha habido. Aparte de esto, ha habido una denuncia directa ante la Fiscalía de la Nación, que son más de 2.000 mujeres, que denunciaron con casos concretos, con hechos concretos, y es a través de estas denuncias que se ha reabierto permanentemente el caso a insistencia, porque se han archivado en varias ocasiones, ¿no?, las investigaciones. Pero las mujeres han persistido, han insistido ante la justicia peruana y se ha logrado finalmente, en los últimos años y con el último gobierno que ha habido, los dos últimos gobiernos, que la Fiscalía de la Nación pueda decidir que sí ha lugar a un juicio, abrir un juicio a Fujimori. Entonces ahora estamos en la audiencia de sustentación de cargos que se ha iniciado este año, porque se debió haber iniciado el año pasado, pero no se pudo hacer y más con la pandemia, pero este año el fiscal Pablo Espinosa es quien está liderando la sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y sus exministros de salud y algunos gerentes o altos cargos que de esa época directamente relacionados con la aplicación de las esterilizaciones forzadas. Estamos en esta audiencia de cargos donde el juez tendrá que dictaminar, en base a lo que escuche de parte del fiscal, de parte de la defensa de las mujeres y de parte de la defensa de Fujimori y de los que perpetraron este delito de lesa humanidad, ¿no?, de esterilización forzada, tendrá que decidir si se abre juicio a Fujimori por este delito. Ahora mismo con esta audiencia es clave, más en un contexto electoral, porque estamos ahora en un contexto electoral donde estamos a punto de decidir la población peruana el 6 de junio, ¿no?, en segunda vuelta, quién gana las elecciones. Están la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fujimorista, que representa una estructura criminal, y es así, no podemos negar esta relación que hay con la estructura criminal. De hecho, fue ella quien siempre ha apoyado a su padre, Alberto Fujimori, y que lo defiende a rajatabla y que sostiene de manera inaudita, ¿no?, y cínica, que no hubo tales esterilizaciones forzadas. De hecho, hace poco ha hecho unas declaraciones en medios de comunicación hablando de un plan de salud sexual y reproductiva, cuando en realidad sí se esterilizó a las mujeres, o sea, negando completamente, y sabemos que si ella gana las elecciones, las mujeres no tendrán acceso a la justicia. Y por otro lado está Pedro Castillo, un profesor de zonas rurales, que ha evidenciado su candidatura, que en el Perú todavía persiste un racismo solapado, incluso en cierto sector de la izquierda, que tiene miedo que entre esta persona a la presidencia de la República, porque según lo que dicen es que puede convertirse en un Evo Morales o puede convertirse en un caso como Venezuela. Entonces, a nosotras nos preocupa muchísimo porque está volviendo nuevamente ese discurso del contexto de violencia política, donde se terruqueaba o donde se acusa de terrorista a quien tiene ideas progresistas, ideas transformadoras, a quien habla de derechos, a quien habla de libertades, a quien habla de autonomía. Para nosotras no puede haber
una tercera opción más que la de decidir un voto con memoria, y eso es lo que estamos defendiendo, las que estamos muy comprometidas con los derechos humanos y sobre todo con las compañeras por verdad, justicia y reparación de las esterilizaciones forzadas. Un voto con memoria es una responsabilidad. Y un voto con memoria porque también queremos llamar la atención aquí de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el momento mismo que pudo haber incorporado las esterilizaciones forzadas como un delito más de violación a los derechos humanos, como un delito de lesa humanidad, no lo quiso hacer. Y porque también, como tú decías al principio, Alejandra, todavía en nuestros países y todavía en el Perú, lamentablemente, esta visión etnocéntrica, ¿no? Esta visión también patriarcal cruzada con el racismo, ¿no? Te hace perder el hilo realmente de las cuestiones fundamentales y no haber sido capaz de ver que esta violación era tan trascendental como cualquier otra violación que hubo, como desaparición forzada, ¿no? Como asesinato, etc. Fujimori ahora mismo se encuentra cumpliendo condena de 25 años por prisión por las masacres, sobre todo de Barrios Altos, como yo te decía, en el 91, y La Cantuta en el 92, donde amparándose en una lucha antiterrorista, asesinaron a personas y las desaparecieron de manera terrible. Entonces, nosotras lo que queremos es recordar, aquí también ha habido una gran afectación, aquí también se ha querido el no nacimiento de una población con una política racista, maltusiana, que interpreta que hay una población que no sirve, que es un excedente de población, y es así como nos siguen viendo a las comunidades originarias, no solamente en el Perú, sino en toda el Avia Yala, nos continúan leyendo así, y también a las comunidades afrodescendientes. Y creemos que el lograr justicia y reparación para las compañeras que están ahora demandando que se respeten sus derechos, que se reconozca lo que ellas están diciendo, que se reconozca, como ellas decían, ayer estuve conversando con ellas precisamente de este caso, explicándonos entre nosotras cómo estábamos, la verdad está en sus cuerpos. Y esa es la investigación que se hizo desde la Red de Migración, Género y Desarrollo y desde el IAMA. La verdad está en sus cuerpos, la verdad no miente. Muchas de ellas, que fueron esterilizadas de manera forzada cuando tenían 20 años, 18 años, ahora que supuestamente tendrían que tener 50 años, se ven como mujeres que tienen más de 80. ¿Por qué? Porque cuando trastocan el cuerpo femenino y todo el sistema reproductivo, esto afecta a los huesos, afecta a todo el sistema inmunitario, afecta también a todo el sistema circulatorio y no somos conscientes porque todavía la medicina es androcéntrica y no sabemos las consecuencias que genera una intervención quirúrgica en el aparato reproductivo de las mujeres. Y esto lo estamos evidenciando ahora. Las graves secuelas que tienen estas compañeras que no pueden trabajar como antes, que decían, si te esterilizamos, no vas a tener familia, vas a ser menos pobre. Ahora están más pobres. Ahora están más pobres porque ni siquiera pueden valerse por sí mismas, muchas de ellas. Entonces, para nosotras es una reflexión de decir, votar con memoria y también evidenciar en este contexto lo que está sucediendo y dar todo el apoyo, ¿no? a los fiscales que ahora mismo, de manera valerosa, y esto es lo que nosotras lo queremos reconocer, a estos fiscales que desde el Estado peruano están acusando a Fujimori porque han evidenciado que estas pruebas que las mujeres denunciantes acercaron a la fiscalía son ciertas. Y también el fiscal ha vuelto a decirlo, y esto creo que es importante, es una cuestión de derechos humanos, aquí ha habido un delito, y no puede ser que la defensa de Fujimori quiera resarcir o quiera hacer ver como que las mujeres han inventado, como que las mujeres están diciendo mentiras, o en todo caso como que ha sido solo el personal médico el culpable. No, aquí ha habido una política de Estado racista, patriarcal y malthusiana. Sin lugar a dudas, Sara. Muchas gracias por tus reflexiones compartidas, disculpa, muchas gracias por tus reflexiones compartidas con Revista Marea. Nos quedamos seguramente con muchas cosas allí por conversar, porque este es un problema que reiteramos, las mujeres han vivido en muchos contextos. Las mujeres empobrecidas, las mujeres negras, indígenas, afrodescendientes, ¿sí? Que nos hablabas incluso de casos en la India. Creo que de hecho nos debemos un análisis global, radical,
de las esterilizaciones con una mirada que nos permita ver cómo sobre estas acciones que parecieran en algunos contextos desconectadas, realmente se asienta todo el peso de un sistema económico capitalista, del racismo, de las dinámicas, digamos, de los patriarcados. Entonces, allí nos quedan muchas preguntas. Reitero que el texto de Sara nos puede ayudar a ampliar mucho más. Te agradecemos, Sara, por esta conversación y esperamos que esta conversación pues llegue a muchas compañeras, a muchos compañeros, que se convierta en un abrazo para ustedes, para Yolanda, para las demás compañeras, que sepan que estamos pendientes de este proceso que están viviendo en este momento, en este año, que lo han vivido durante mucho tiempo y pues que aquí estamos como Revista Marea para seguir aportando miradas desde distintos lugares del mundo. Así que muchas gracias, Sara, de nuevo por tu participación. Muchas gracias, Alejandra. Y solo dejar una frase de Audre Lorde, que con las herramientas del amo no destruiremos la casa del amo. Muchas gracias a ti, Sara.